Muy buenos días. Buenos días. Último día del año. Se pasó muy rápido, ¿ah? Uy. Cada año se pasa más rápido, yo no sé. A esta velocidad, lo que pensamos de que el Señor, y que creemos que el Señor viene pronto, yo creo que va a ser más pronto de lo que pensamos o creemos. Así es que, bueno, prepararnos, ¿no? La velocidad del tiempo no es la misma. Ustedes saben que el tiempo se ha cortado, ya el día no tiene 24 horas, tiene menos. Menos. Hay un ajuste ahí por varias razones, digamos, astronómicas, pero sí hay menos tiempo. Vamos a comenzar un tiempo de misiones. ¿Todos van a misiones o no? ¿Quiénes van a misiones? A ver. Ya, esto es más o menos un tercio. ¿Y los demás qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Ahorrar? No. Ah, orar, perdón. Ahorrar. No es una buena forma de ahorrar, ¿no es cierto? Lo contrario de ahorrar, ¿qué es lo que es? Gastar, ¿no? Yo los invito a ser parte de las misiones a través de la inversión. Necesitamos, porque, digamos, por varias razones, necesitamos tener fondos para poder pagar el alojamiento. Así es que los que no van a ir, aparte de sus bendecidas oraciones, yo los invito a dar un paso más y a aportar para las misiones. ¿Amén? Entonces, al término de la reunión, los ujieres van a estar ahí atrás y ustedes pueden acercarse a ofrendar, a decir cuánto va a ser lo que ustedes pueden aportar para que alguna persona que no tiene cómo ir pueda ser parte también. ¿Amén? Hay varios que quieren ir y no pueden porque, claro, el costo sale alto, pero bueno, es así nomás. Hay que confiar en Dios y tener fe, ¿no? Entonces, a los que están dando ese paso de fe, diciendo yo voy y aportando, agreguémosle también esta otra parte, de los que se van a quedar, no van a ir por otras razones, pero sí pueden dar. ¿Amén? Bien. Gracias, Señor. Bueno, último día del año. Entre paréntesis, el cumpleaños del pastor Mauricio. Así que muy feliz cumpleaños para nuestro querido pastor. Querido por todos. ¿Y cómo ha sido el año? Yo creo que ha sido muy bueno para la iglesia. Hemos visto una iglesia que crece, que se desarrolla en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Hemos recibido muy buenas noticias, no solamente de esta congregación, sino que de otras congregaciones. Hay un matrimonio que está partiendo a Italia a comenzar una obra, ¿no? Misioneros también que están yendo a Haití, a España. Comenzamos una obra en Vallenar, hermosa, y ya está corriendo sola prácticamente, ¿no? Y tenemos ahora en visión, y por promesa de Dios también, Ovalle. Yo sé que va a ser bueno, va a ser bueno. Aparte de otras cosas que también muchos plantíos y ministerios han estado haciendo durante el año, ¿no es cierto? Visitaciones, ancianos, hogares, distintas cosas, ¿no? Tenemos un nuevo miembro en gestación también, que se va a llamar León. Gracias, Señor.
Acabo de recibir un nieto nuevo también. Se llama Samuel. Cosas buenas que podemos ver, pero si vemos el panorama para el mundo, yo creo que no ha sido tan bueno este año. Para el mundo no ha sido bueno. Hemos tenido noticias malas. Y sobre todo, más que nada, pienso, lo que más ha marcado este año ha sido el aumento de la violencia. A nivel mundial, guerras, como nunca se han visto. Ustedes saben que lo que se ha descargado en Ucrania en cuanto a potencia de bombas es casi 2 veces una bomba atómica. Lo que se ha descargado también en la guerra en Israel corresponde más o menos también a una bomba atómica. Ciudades arrasadas, ¿no? Pueblos deshechos. Así como, imagínense La Serena, ustedes, todos esos edificios bonitos de la Avenida del Mar, de repente bombardeados, algunos demolidos, todos vacíos, sin nadie adentro, puros escombros, ruinas. Y gente viviendo ahí. Esa experiencia no la tenemos nosotros. Pero sí tenemos la experiencia de la violencia en este país, que ha aumentado muchísimo. Y por eso yo creo que es necesario terminar el año con una palabra que nos aliente a visualizar, a vivir, a anhelar la paz del Señor. La paz que Dios da, la paz que Dios promete. Quiero que conozcamos esa paz más en profundidad hoy día, cómo Dios da su paz sobre el mundo. Así es que oremos y pidámosle al Señor que nos guíe esta mañana en este caminar hoy día, Señor, por tu palabra, por tu luz, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Espíritu Santo, esta mañana. Alumbra, Señor, nuestros corazones. Guíanos por este derrotero, Señor, de los tesoros que tienes en tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir de ti esta mañana. Y cubre esta reunión, Señor. Cubre todo, Señor. Pon ángeles, Señor, cubriendo todo, Señor. Todo, Padre. Y a todos. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Salmo 122 nos insta a orar por la paz. Oren por la paz de Jerusalén, dice. Y después dice, sean prosperados los que te aman. Está relacionado el anhelo de paz para el pueblo de Dios, para Israel, con el ser prosperado, ¿no? Con el recibir bendición de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahí Dios nos está mostrando un camino hacia dónde debe estar alineado nuestro corazón y la paz. ¿Cuál es la paz que debemos añorar, ¿no? Pero decía que Chile no está ausente de esta necesidad de paz. Hay algunos datos que busqué, que es muy fácil, ustedes abren y buscan nomás cómo está el tema de la paz y la violencia en Chile, ¿no? Y cosas como que la percepción de inseguridad de Chile, de los chilenos, alcanzó a un 90,6%. Menos del 10% de los chilenos no se siente inseguro, pero más del 90% se siente inseguro. Ayer veíamos unas fotografías antiguas de
Santiago, bueno, donde yo nací. Y fotos que nos hicieron recordar cómo eran esos tiempos. Y había un set de fotos de Plaza Italia. Era un parque. Y de repente pasaba una micro, así esas micros cuadradas, bien destartaladas. Unos autitos. O sea, la imagen era de calma, de paz. O sea, seguramente no era la paz, ¿no es cierto?, plena, pero era, sí, mucho más pacífico que hoy. Era un ambiente más pacífico. Eso es innegable. Así es que es natural, ¿no es cierto?, que las personas se sientan con ese nivel de inseguridad. Los delitos violentos entre el 2018 a la fecha pasaron de un 23,7% a un 41,6%, casi el doble. Imagínense. Y esto también porque ha crecido mucho lo que se llama el crimen organizado, ¿no? Es decir, personas que se juntan para organizar crímenes violentos. No solamente un robo, un asalto a un banco, sino también un secuestro, un homicidio, cosas violentas. Tremendo. Los delitos más comunes hoy en día son, fíjense, el parricidio, o sea, matar a los padres, a uno de los dos padres, homicidio simple u homicidio calificado. Esos son los delitos más comunes. Tremendo. Y hay una definición que quiero leer que, digamos, sobre la delincuencia. ¿Por qué existe la delincuencia? Y esta surge como una inadaptación, dice, y que se va produciendo por una conducta humana que es asocial. No es social, es asocial. Y una ruptura de las relaciones intrafamiliares e interpersonales de las personas. Parte de ahí, fíjense, de una disociación, de un disgregarse, de un no considerar al otro, de un decir, no me importa el otro, no me interesa el otro. Soy más importante yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. De ahí viene, fíjense, esta forma de delincuencia. Una desadaptación social. O sea, la sociedad se convulsiona, ¿no? Se resquebraja el orden social, se resquebrajan las normas de convivencia, se separan las personas, se disgregan, se rompen las relaciones básicas, como son, por ejemplo, el amor familiar, padre, hijo, hermanos, amigos, matrimonios. Todo roto. Y la convivencia entonces no es pacífica. Es desconfiada. Gente desconfía, ¿no? Si a ustedes le van a golpear la puerta a una persona, primero que nada ven por el ojo de la puerta, ¿no? Y miran, ¿qué es lo que quiere? Y si no lo conocen, no le van a abrir. Necesitamos paz. Necesitamos paz. El mundo necesita paz. La violencia nos hace daño como sociedad, como país. Y Jesús ha dicho que son bienaventurados, dichosos, los que buscan la paz, los pacificadores, y que de ellos es el reino.
O sea, el reino de Dios es un reino de paz. Es contrario a lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos que tener claro eso. No es la voluntad de Dios que exista este nivel de violencia en el mundo, que veamos ese nivel de violencia. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que reine la paz y la armonía entre las personas. Pero el ser humano, en su anhelo en esta búsqueda, ¿no?, de un anhelo individualista, rompe esa armonía, se rompe. Necesitamos la paz. ¿Y cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Necesitamos la paz de los acuerdos? ¿Un acuerdo de paz? Israel ha firmado no sé cuántos tratados de paz a través de su historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial se firmaron varios tratados de paz y no se respetó ninguno. Ninguno. O sea, los acuerdos de paz no sirven para nada, fíjense, porque los intereses de las personas están antes del bien común. Esa es la realidad. Necesitamos la paz de Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 14. Veamos el verso 26 y 27. Para entender cuál es la verdadera paz que Dios da al mundo. ¿En qué consiste? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Inmediatamente sigue. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es como la paz del mundo. Muchas personas que se consideran pacifistas han buscado la paz de forma diferente a como Dios la da. Él está diciendo que su paz es radicalmente distinta a la paz que tiene el mundo, a la paz que busca el mundo, a la paz que puede dar el mundo. La paz de Dios es diferente, es distinta. Y viene principalmente por una acción sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo sobre los creyentes. Dios sabe y conoce cómo es el corazón del hombre. Sabe que el corazón es débil, es frágil. El corazón anhela la paz, pero no la puede lograr por sí solo. ¿Por qué? Porque el corazón se decepciona, fíjense. Usted puede estar un día súper alegre porque las cosas están bien, están funcionando y se siente amado, querido por alguien o por muchas personas o que le ha resultado algo, pero resulta que al día siguiente, si alguien le dice algo que destruye esa confianza, esa solidez que tiene su corazón, inmediatamente se desmorona y viene la tristeza y puede venir la ira. El corazón se decepciona. No es confiable. Los políticos pueden tener todas las buenas intenciones del mundo para lograr acuerdos de paz,
Pero va a bastar una sola cosa que decepcione el corazón de ellos para que los acuerdos de paz se vengan al suelo. Y es así. Esa es la verdad. Por eso es que el Señor dice, yo no la doy como el mundo la da. No es esa la paz de Dios. Pero Él nos deja y nos da su paz. Eso es una realidad. Eso está. Ha dicho que iba a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que por medio de Él hacer morada en los hombres. De eso habla el capítulo 14 de Juan. Yo y mi Padre vendremos a vosotros y haremos morada. Entonces vemos que la paz verdadera no es una paz de la circunstancia, no es una paz como del ambiente, de que todo esté en armonía alrededor nuestro, ¿no? No es eso, sino que es una paz interior. Es una paz que debe estar en mi corazón, que debe gobernar en mi corazón. De ahí parte todo. La paz de Jesucristo llega a nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Qué beneficio que su paz venga a ser morada también, a estar permanentemente en nosotros. Y no es una paz circunstancial. Por eso es que uno lee los testimonios de los mártires de Dios y hay testimonios de que esos circos que se hacían, ¿no es cierto?, en Europa, en Roma, en Francia, en España, cuando se sacrificaban a estos hombres y mujeres de Dios y se entregaban a los leones o para ser quemados, muchos de ellos iban cantando himnos, dice. Y hay testimonios históricos. Cantaban himnos de alabanza a Dios. Porque tenían la paz de Dios en sus corazones. Sabían que el destino próximo era llegar a la presencia de Dios. Finalmente, todos los sufrimientos iban a terminar. Es una alta expectativa, ¿no? Filipenses capítulo 4, el verso 7 dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Fíjense, la paz de Dios está destinada a guardar nuestro corazón y nuestra mente. Dos órganos del ser humano que son bien complejos y difíciles. Los pensamientos engañosos, ¿no? ¿Cómo reacciona una persona cuando es defraudada por alguien? Cuando, como decimos en chileno, nos hacen una desconocida, una tremenda desconocida. Estamos súper bien. Esta es mi amiga, dice la amiga. La otra amiga dice, es mi amiga de toda la vida. Te quiero tanto, amiga mía. Pero de repente sabe que la amiga como hizo un comentario de ella. ¿Ah? Y hasta ahí llega la amiga, ¿no? O en el contexto de la iglesia a veces, cuando somos parte a lo mejor de una injuria, ¿no? O de un acto que realmente nosotros creemos que no está bien, no es de Dios esto. Es injusto que se me acuse de esto. Y la paz de Dios
gobierna el corazón y la mente y los pensamientos, justamente para guiarnos en el camino correcto. ¿Cómo actuar? ¿Cómo avanzar? Muchas veces esas situaciones son permitidas por Dios para probar nuestro corazón, para templarnos, ¿no? Para ver cómo funciona el carácter. ¿Qué respuesta daremos, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y fíjense qué bonito esto, la palabra paz. E Irene, de ahí viene el nombre Irene. Significa juntar todas las partes, integrar, que haya integridad. O sea, que todo se junte, que nada quede disociado. ¿Cuántas veces uno no ha añorado eso, no? Porque uno puede estar bien en un área a veces. Uno está bien en esto estoy bien, pero esto otro, cojeo. En mi vida está muy bien el área económica, por ejemplo. Pero esta otra área, el área afectiva, no sé, el área de las relaciones, no está bien. En mi matrimonio, tenemos muy buena comunicación de este tipo, pero este otro tipo de comunicación, esta otra área, no está bien, no funciona. Qué ganas, ¿no es cierto? Qué anhelo de que todo se integre y poder tener paz en todas las cosas. Es una lucha, es una búsqueda también. Que Dios integre, nos dé su Irene. Y la paz de Dios entonces da esta integración. Nos da una integración, primeramente, porque el primer paso, ¿no es cierto?, es estar en paz con Dios. Al recibir su paz, nosotros estamos en paz con Dios. Por medio de Jesucristo hemos recibido la paz de Dios. Había una restauración con Él. Estábamos antes separados, vivíamos en pecado, ¿no es cierto?, apartados de Dios, lejos de todo el conocimiento de Dios, y por medio de Jesús, Él nos integra al corazón de Dios. Y hacemos las paces con el Padre, y Él nos perdona. Gracias, Señor. Esa es una paz fundamental. Una paz necesaria de cada uno. Pienso que a lo mejor todos estos líderes que mueven, ¿no es cierto?, fuerza hoy día, mueven fuerzas para obtener una victoria o un área económica o un área territorial, no sé, se sienten amenazados por los vecinos, entonces avanzan y conquistan y hacen la guerra. Esas personas tienen un problema con Dios. Tienen un problema con Dios porque no tienen paz en su corazón. No confían en Dios. No han hecho las paces con Dios. No son salvos. Y están dirigiendo a miles, ¿no es cierto?, a la destrucción. Hay que sí tener en cuenta que la paz que Jesús nos da es una paz bien activa. Y muchas veces va a producir un corte y una separación. Y nos va a poner en una situación de división. Eso dice la palabra. En Mateo 10, verso 34, dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra.
No vine a traer paz, sino espada. Y parece una contradicción esta escritura, pero no es una contradicción, porque está hablando de paz a la tierra y antes ha dicho que nos ha dejado su paz a nosotros. Es diferente. A la tierra, no, Él no ha venido a traer paz a la tierra. De hecho, Él va a venir a juzgar a la tierra. Y ese juicio va a ser tremendo. Va a venir a juzgar a los hombres. Y los que no estén en el libro de la vida, que hayan sido lavados por la sangre del Cordero, van a ser enviados al lago de fuego. Eso no es pacífico. Es un gesto de justicia, un cumplimiento de la justicia de Dios. Y Él no vino a traer paz a la tierra, vino a traernos paz a nosotros. Vino a traer espada, dice. A dividir a veces, a crear una división, incluso en la familia, a poner en contra a los miembros de la familia. Y eso, créanme que sucede. Muchas veces sucede. La esposa se convierte y el esposo en lucha. El esposo se convierte y la esposa da la batalla en contra. El hijo se convierte y los padres le hacen la guerra. Los padres se convierten y los hijos se vuelven en contra. ¿Sí o no? ¿Ocurre eso, no? Sí, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene la espada de la palabra, ¿no es cierto?, dice las cosas por su nombre y esa verdad hiere a la gente. Lo que está haciendo el Señor ahí es separando, está separando porque Él necesita darnos a nosotros su santidad. Y para eso tiene que establecer una separación con el mundo. No podemos seguir de la misma forma en el mundo. Cuando estamos en Cristo hay una división, hay una separación. Es así. Y a veces la separación significa división, pero en Cristo. Bueno. Tenemos claro entonces, la paz es un fruto del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra que es parte de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, ¿no? Es un fruto del Espíritu. Primero el Espíritu, después la paz. Y para terminar, hay una profecía que Zacarías, el padre de Juan, da en el momento en que Dios le abre las puertas de su conocimiento y le muestra lo que está por venir. Él era sacerdote y en su rol entonces de sacerdote recibe una palabra de Dios y él la declara. Y esa palabra es una palabra que tiene que ver con la paz también, ¿no? Lo que Dios iba a traer al mundo. Y dice esto en Lucas capítulo 1, verso 78. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz.
Él está hablando de lo que está por venir, está hablando del Salvador, está hablando de la salvación que viene y va a ser anunciada por su hijo Juan, ¿no? Y luego vendría el Salvador, Jesús, Dios con nosotros. Y justamente creo que el camino del Evangelio es el camino de la paz de Dios. Predicar el Evangelio es predicar la paz. Predicar el Evangelio es hacer la paz con los hombres. Y así el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos por este camino, trayendo y llevando la luz para los que están en tinieblas. Por eso es que tenemos una buena expectativa con Ovalle, ¿no? Porque nosotros vamos a ir en paz y vamos a llevar la paz de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Y sabemos que cuando una persona recibe el Evangelio, estas buenas noticias, su alma se libera de tantas cosas, ¿no? Y la paz de Dios empieza a gobernar su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos. Dios hace las paces con él y esto trae una renovación, una transformación total. Es tremendo lo que ocurre. Cuando toda la tierra sea llena de la palabra de Dios, completamente, el mundo va a estar en paz. Ahí se va a alcanzar la paz. Sabemos que no es en estos tiempos, porque las Escrituras, hemos estado leyendo Apocalipsis, ¿no? Nos muestran el panorama. Va a haber un tiempo tremendo, un tiempo de violencia tremenda, como nunca se ha visto. O sea, lo que estamos viendo es recién un atisbo de lo que viene. Tenemos que estar preparados para eso. Y para eso tenemos que estar llenos de la paz de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Así es que seamos portadores de la paz, de la luz del Evangelio, ¿no? Para los que están en tinieblas. Amén. Pongámonos de pie y terminemos orando. Me gustaría invitar a las personas que hoy día tengan una necesidad de paz, que estén viviendo situaciones turbulentas, esta disgregación, alguna forma de violencia en su vida. Me gustaría, después de esta oración, que pudieran pasar adelante y podemos orar por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por lo que nos has dejado, Señor. Amén. Gracias porque nos has permitido hacer las paces con nuestro Creador mediante tu sacrificio en la cruz. Has abierto la puerta, el acceso a nuestro Dios, a nuestro Creador, y poder tener unidad y armonía con Él. Gracias, Señor, porque también nos has sacado del engaño del mundo y podemos separarnos entonces de esta
de estos tiempos turbulentos, de esta violencia desatada, que cada vez vemos cómo crece más y más. Pero tú, Señor, nos guardas en paz. Guardas nuestro corazón y nuestros pensamientos en paz. Oramos por la paz de Israel, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por la paz del mundo, por la paz de nuestro país también. Queremos que tu luz llegue a toda persona que tenga necesidad, también como la hemos tenido nosotros, Señor. Señor, en este tiempo de misiones también, haznos embajadores de la paz de Jesús. Ir en paz, Señor, anunciando las buenas noticias, llevando la luz a los hombres. Oramos por esas personas que van a recibir, Señor, para que tú los guardes desde ya, tú los conoces, ponlos en nuestro camino, Señor. Que haya un encuentro personal con Jesucristo, el Salvador, para que haya vida, Señor. Gracias, poderoso Rey. Amén.